Hola chicos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Gracias. ¿Cómo están? Bueno, esperemos unos momentitos en los que se conectan los demás. ¿No tienen ninguna duda hasta el momento de lo que hemos visto en las otras clases? no. ¿No? Ok, muy bien chicos. Ya casi se nos acaba el curso, estamos llegando a la recta final. ¿Cómo se sienten? Tranquilos. ¿Sí? Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Van a estar muy preparados para su examen, ya verán, que les va a ser muy fácil. Ok, pues vamos a empezar, ok, somos poquitos, pero si no, ya ven que no nos va a dar tiempo. Bueno, este fue el último que vimos la clase pasada, que fue la culminación de la independencia de México con el abrazo de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide. A ver, espérenme, dejen tomo agua porque mi voz suena muy rara. Perdón, es que estoy como un poco enferma. Ok, la independencia entre el partido que era como liberal en México, liderado por Vicente Guerrero, y el Partido Realista, que era liderado por Agustín de Iturbide, que ambos querían la independencia, pero unos querían establecer una república para que hubiera un presidente, en el caso de Vicente Guerrero, y en el caso de Agustín de Iturbide quería establecer una monarquía en la que hubiera un rey. Acuérdense que las repúblicas se caracterizan justamente por tener presidente y tener el poder dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, y las monarquías más bien es donde el rey es la cabeza de todo el gobierno, ¿vale? Ese es como repaso de la última clase. Ahora vamos a ver qué sucedió después de la independencia en México. En especial en esta clase vamos a estudiar 100 años de la historia de México, desde el final de la independencia hasta el inicio de la revolución. Bueno, la revolución mexicana la vamos a ver la siguiente clase. Entonces vamos a ver qué pasó, por qué se gestó toda esta revolución mexicana, qué sucedió en el país después de ser independientes. Y son un montón de cosas. Entonces ahora sí les recomiendo que escriban los nombres importantes, los hechos importantes, que se los voy remarcando, pero sí van a ser varios. Entonces, mucha atención. Y si tienen dudas, ya saben que me dicen, no pasa nada. Entonces, México es independiente y va a ganar el poder Agustín de Iturbide y se va a promulgar el primer imperio mexicano. Entonces, México tiene una particularidad única con respecto a otros países de Latinoamérica, que una vez que se hicieran independientes, en lugar de convertirse en república, se convirtió en monarquía. Usualmente lo que se quería era convertirse en una república, porque la república asegura como pues que el poder no esté en una sola persona, que es lo que se estaba huyendo, ¿no? En el virreinato. Pero bueno, en México gana este partido de Iturbide y surge el primer imperio. Esto es muy importante. Va a haber dos imperios en la historia de México. Entonces, acuérdense que el primero es por Iturbide y es en cuanto acaba la independencia, ¿vale? El Imperio Mexicano, como aquí dice, fue un estado que nació como resultado del movimiento de independencia de la Nueva España. Su periodo histórico comprende desde la firma de los tratados de Córdoba. ¿Se acuerdan que esto pasó en Veracruz? Y quien los firmó fue Juan O'Donoghue y que dijo, ok, México ya no está bajo el yugo de España, México ya puede ser un país independiente. Entonces, a partir de este momento surge el Imperio Mexicano, que va a durar muy poquito, si se pueden dar cuenta, solo es de 1821 a 1823. Y este establecimiento del imperio va a ser resultado de un plan que se llama Plan de Casamata, ¿ok? Y va a buscar
que ya no haya más monarquía, ¿no? Ahora sí como volverlo a pasar a la república, el plan de Casamata. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. Y aquí, como ya les había dicho, como dato curioso, México fue la única nación que adoptó un régimen monárquico después de la independencia de España. Y para ver cómo estaba México en ese momento en cuanto al territorio, tenemos aquí un mapa que, como pueden darse cuenta, México era gigantesco. Y de este tamaño solamente estuvo durante esos 3 años. O sea, México fue un superimperio, pero por muy poquito tiempo. Como pueden darse cuenta, la frontera norte llegaba hasta lo que hoy es Oregón, acá en el norte de Estados Unidos, y un montón de estados aquí, por ejemplo, California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, todo esto era parte de México. Y también todo Centroamérica hasta Costa Rica y todo lo que es México actual, ¿no? Entonces era súper grande, pero esto cambió con el tiempo y vamos a ver qué fue lo que sucedió, porque México se volvió muchísimo más chiquito. Y para esto primero vamos a ver un video del imperio de Agustín de Iturbide. Ahí vamos a ver como 5 videos, pero casi todos están chiquitos y unos están más grandecitos. Ok. Me dicen por fin si lo pueden oír. Buen día, amigos de Alejero Tour, soy Alberto y el día de hoy hablaremos del imperio de Iturbide. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Recordando que el Plan de Iguala fue la declaración de la independencia de México y promulgado el 24 de febrero de 1821, también se denominó como el Plan de las Tres Garantías, porque se basaba en los principios de religión, independencia y unión. Esta declaración instauraba a México como país independiente, pero más específicamente como una monarquía parlamentaria. El Congreso eligió a Iturbide como emperador y fue coronado el 21 de julio de 1822. Durante el imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión geográfica. Esto se debe a que se anexaron las provincias que simultáneamente habían declarado la independencia con respecto a España. Las fronteras de México incluían por el norte a California, Nuevo México y Texas. Por el sur, parte de Centroamérica hasta Costa Rica. La superficie total llegó a tener casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Antonio López de Santana proclamó el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823. Este documento establecía que el Estado mexicano no sería una monarquía, sino una república, y la consecuente restauración del Congreso. En 1823, Iturbide y su familia fueron exiliados en Italia con una pensión vitalicia. Sin embargo, existieron levantamientos a favor de su regreso. Sin saberlo, Iturbide fue declarado traidor y enemigo público del Estado. El exemperador regresó al territorio mexicano en 1824, siendo arrestado y fusilado el 19 de julio de este mismo año. El imperialismo fue reemplazado por el sistema democrático y presidencial, en el cual la gente podría elegir a sus gobernadores. Es así como en 1824 Guadalupe Victoria llegó al poder, tema del cual hablaremos en nuestra siguiente cápsula. Muchas gracias por estar con nosotros. Síguenos. Listo, chicos. Entonces, Iturbide está a cargo del país en forma de imperio, ¿no? Como si él fuera el rey, y es cuando México está en su mayor apogeo. Luego surge el plan de Casamata, ideado por ¿quién? ¿Se acuerdan quién dijeron en el video? Un personaje súper importante también en la historia de México, que fue el que vendió después toda esta parte. Santana. Ajá, por Santana, muchas gracias. Entonces, Santana va a escribir el plan de Casamata en el que se estipula que México no debe de ser ya una monarquía, como que ya tenían suficiente de la monarquía española para ahora tener nuestra propia monarquía mexicana. Y en el plan de Casamata se va a estipular esto y Santana lo va a dar a conocer, ¿no? Al público. Triunfa el plan de Casamata y quitan a Iturbide, ¿no? Ya vieron que se fue al exilio a Italia, luego regresó y estaba considerado como un traidor a la nación y lo terminan por matar. Entonces, después de esto, se va a instaurar ahora sí la república, ¿no? Y como primer presidente de México vamos a tener a Guadalupe Victoria, que solamente va a estar en el poder durante 5 años. Entonces, muy importante recordar
primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Sin embargo, no hubo como muchos hechos trascendentes durante su presidencia, sino hasta el siguiente, que fue, ahora sí, Antonio López de Santana, que escribe el plan de Casamata, que está para pasar de monarquía a república. Y también en el futuro se va a escribir otro plan, que es el plan de Ayutla, para quitar a Santana. Entonces, sin hacernos bolas, el primero, el de Casamata, lo escribe Santa Anna para quitar al anterior, ¿no? Que era Iturbide. Y el de Ayutla lo van a escribir otros para quitar a Santana. Pues Santana se le sube como poder, fue un dictador en México. Al principio hizo muchas cosas que ayudaron, pero ya después de tantos años la gente lo quitó a través de este plan de Ayutla, ¿vale? Los primeros conflictos internacionales que tuvo México ya como nación, ahora sí ya no como Nueva España, ya no como colonia, sino ya como tal, como México, fue con Estados Unidos y con Francia. Principalmente se debió a que en México después de la independencia hubo muchas luchas civiles internas, es decir, que la propia gente viviendo en México no se llevaba bien, había mucha desigualdad, miseria, desorganización, así como también la vanidad de varios políticos mexicanos como de querer pasar a la historia y hacer cosas como muy grandes y cada quien obstinado como en su propia motivación de ser el gran personaje que impulsara a México, pues llevaron a lo contrario al país en más de una ocasión. Por ejemplo, Santana, que tenía como muchas ideas expansionistas o como de mejorar la economía y así, y al final fue por su culpa que se perdió más de la mitad del territorio mexicano. Vamos a comenzar con los conflictos con el norte, primeramente con Texas. Texas anteriormente no era parte de Estados Unidos, Texas era una nación independiente y estaba justamente entre Estados Unidos y México, ¿vale? Pero Texas se dio cuenta que le convenía por mucho juntarse con Estados Unidos y ya después en la historia se unifica con Estados Unidos. Pero antes de que esto pasara, cuando todavía estaba aparte, hasta tenía su propia banderita, que es esta que está aquí en el circulito con la estrellita, tuvo una guerra en 1836 y culminó con unos tratados que se llaman de Puerto Velasco. Entonces, cuando Texas se quiere independizar, México va hacia Texas, bueno, del México central, acuérdense que en ese tiempo todo estaba muy centralizado como cerca de la Ciudad de México o en Veracruz, entonces envían tropas hacia el norte para tratar de que Texas no se independice y que sea parte de México. Pero esa guerra se pierde y se firma este tratado, ¿no? De Puerto Velasco, donde México acepta que Texas es totalmente independiente. Y esto es un antecedente a la siguiente guerra que México va a tener en el norte, pero esta vez ya con Estados Unidos como tal, en 1847. Entonces vamos a poner en contexto, aquí está Texas, era súper grande en ese momento. Ahorita Texas sigue siendo grande, pero no tan grande como en este momento, ¿no? Entonces existía esta nación que era Estados Unidos, todo esto del norte, México, que llegaba en ese momento hasta acá, y Texas. Entonces en este espacio había como 3 distintos países. Pero al perder la guerra México, pues ya Texas se anexiona con Estados Unidos. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo que privó a México de Texas, Nuevo México y toda la Alta California. Y es aquí cuando México pierde más de la mitad de su territorio y recibió a cambio solamente 15 millones de pesos, que en ese momento valían más de lo que valen ahora, pero de todas maneras fue muy, muy poquito. La verdad es de que sí fue un robo como tal, porque ese territorio hoy en día pues vale muchísimas veces más de lo que le dieron en el momento del gobierno mexicano. Aquí está el mapita, todo lo que es Guadalupe Hidalgo en el año 1848. Entonces, si les preguntan cuándo terminó la guerra de Estados Unidos, es exactamente el mismo año en el que se firma este tratado, ¿vale? De este tratado es el que le da fin a la guerra como tal con nuestro país del norte. Okay, vamos a ver un video de esto de la pérdida del territorio. ¿No tienen alguna duda, chicos, hasta el momento? No. ¿No? Ok.
Este video va a estar largo, son 11 minutos, entonces si tienen duda, pues ya me detienen, porque sí está muy, muy larguito, pero está muy bueno, se los prometo. De este chico no les he puesto, se llama Sebas y él es historiador y hace así sus videos súper didácticos y creo que les va a gustar mucho. Entonces disfrútenlo y pongan mucha atención. México es actualmente el 13º país. Con 1.9 millones de kilómetros cuadrados, México es actualmente el 13º país más grande del mundo. Sin embargo, ¿sabías que en su momento reclamaba 4.3 millones de kilómetros cuadrados que lo posicionarían como el 7º país de esta lista? Su independencia, su territorio solo contaba con las 13 colonias originales, que se expandieron mediante las compras de la Luisiana en 1803 y la Florida en 1821 a Francia y España, respectivamente. México, por su parte, ocupaba su actual territorio, más los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona, además de partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En cuanto al estado de Texas, bueno, se le podría considerar como la manzana de la discordia de este conflicto. Resulta que con el Tratado Adams-Onís de 1821, España cede la Florida a Estados Unidos a cambio de permanecer con Texas como un territorio de la corona española. Sin embargo, con la independencia mexicana, unos meses después, anexa el territorio como parte del naciente Imperio Mexicano. España, por su parte, no reconoce esta independencia hasta 1836. Es aquí cuando Texas, en donde habían migrado muchas familias estadounidenses durante este periodo, se proclama como una república independiente. Como te imaginarás, esto no fue reconocido por México, por lo que se inicia la Guerra de Independencia de Texas, en un intento mexicano por recuperar la soberanía sobre el territorio. Los rebeldes tejanos fueron apoyados por Estados Unidos y liderados por los tejanos estadounidenses Stephen Austin y Samuel Houston. Sí, igual que dos importantes ciudades del estado. Por su parte, las tropas mexicanas, lideradas por Antonio López de Santa Anna, emprendieron la invasión de Texas, dentro de un contexto de una terrible inestabilidad política. Okay. ¿Se les trabó a todos, chicos, el video? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cómo cuánto tiempo antes? ¿O lo pongo desde el principio? A ver, voy a ponerlo. ¿Se acuerdan si aquí pudieron ver? ¿O lo pongo ya desde el inicio? Yo lo último que me acuerdo fue lo del 6º lugar, habían dicho, del país que desde el tuviéramos. Ok. Bueno, lo voy a poner casi desde el principio. Ok, si se vuelve a trabar, si quieren me mandan mensajito para detenerlo. Su actual territorio, más los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona, además de partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En cuanto al estado de Texas, bueno, se le podría considerar como la manzana de la discordia de este conflicto. Resulta que con el Tratado Adams-Onís de 1821, España cede la Florida a Estados Unidos a cambio de permanecer con Texas como un territorio de la corona española. Sin embargo, con la independencia mexicana, unos meses después, anexa el territorio como parte del naciente Imperio Mexicano. España, por su parte, no reconoce esta independencia hasta 1836. Es aquí cuando Texas, en donde habían migrado muchas familias estadounidenses durante este periodo, se proclama como una república independiente. Como te imaginarás, esto no fue reconocido por México, por lo que se inicia la Guerra de Independencia de Texas, en un intento mexicano por recuperar la soberanía sobre el territorio. Los rebeldes tejanos fueron apoyados por Estados Unidos y liderados por los tejanos estadounidenses Stephen Austin y Samuel Houston. Sí, igual que dos importantes ciudades del estado. Por su parte, las tropas mexicanas, lideradas por Antonio López de Santa Anna, emprendieron la invasión de Texas, dentro de un contexto de una terrible inestabilidad política en el país, con constantes cambios en el gobierno. Si bien consiguen ciertas victorias, como en la batalla de El Álamo, los mexicanos descuidan su retaguardia y son decisivamente derrotados en la batalla de San Jacinto, cuando fueron sorprendidos en medio de una siesta tras la que su ejército fue diezmado. Aunque México cede ante la independencia de Texas mediante la firma del Tratado de
¿Se está trabando, chicos? ¿O sí lo pudieron ver? Sí, ya no sé si está, es que yo sí lo veo bien, pero no sé si ustedes no. Tratado de Velasco, a la larga, no reconoce la independencia de Texas mediante la firma del Tratado de Velasco, a la larga, no reconoce la independencia como tal. Si bien esto generó recelo de los mexicanos hacia el tío Sam, este se intensificó aún más con la incorporación de la República de Texas a Estados Unidos en 1845, ya que en Velasco se estipulaba que es Lo siento, chicos, me sacó por el internet, pero se los pongo de nuevo. Se los voy a repetir tantito más porque creo que se estuvo trabando, para que lo puedan ver bien. descuidan su retaguardia y son decisivamente derrotados en la batalla de San Jacinto, cuando fue ante la independencia de Texas mediante la firma del Tratado de Velasco, a la larga, no reconoce la independencia como tal. Si bien esto generó recelo de los mexicanos hacia el tío Sam, este se intensificó aún más con la incorporación de la República de Texas a Estados Unidos en 1845, ya que en Velasco se estipulaba que esto no podría ocurrir. En abril de 1846 ocurre el incidente de Thornton, enfrentamiento entre militares de ambos países en la frontera tejana, en donde mueren 11 soldados estadounidenses. De esta manera, el entonces presidente de los Estados Unidos, James Polk, le declara la guerra a México. Una de las primeras reacciones ante la declaratoria de la guerra fue la de la proclamación de la independencia de la República de California. Resulta que, al igual que Texas, a este territorio también había migrado una buena cantidad de estadounidenses temerosos de que México tome represalias contra ellos. Sin embargo, esta república sería sumamente efímera. Por más que los mexicanos hayan intentado reprimir a los rebeldes californianos, con la llegada de tropas estadounidenses logran imponerse en la batalla de Monterrey, con una sola R, valga la aclaración, tras la que los llamados Bear Flaggers abandonan la idea de independizarse y se suman a la lucha con el fin de incorporar California a los Estados Unidos. Por otro lado, las fuerzas estadounidenses lideradas por Zachary Taylor continuaron invadiendo el territorio mexicano en diversos puntos, librando diversas batallas. Una de las primeras fue la batalla de Monterrey con doble R, en la ciudad del Estado mexicano de Nuevo León, recordada por el valor de los habitantes de la ciudad, quienes capitularon honrosamente. Esta batalla también es recordada por ser la primera en la que participó el Batallón de San Patricio,
Ay, chicos, una disculpa otra vez, no sé qué está pasando. Pero cuando ven el video, ¿sí lo pueden escuchar bien o no lo escuchan tampoco ni bien? O maestra, ¿por qué no mejor nos manda el video por WhatsApp? Mejor lo vemos. Sí, ¿verdad? Eso sería otra. Es que el problema es de que hoy son como otros 5 videos. No sé si quieren así como hacerle. O sea, si se ve muy mal o si está como entendible el video. Sí es entendible. Ok, vamos a intentar ver este y si vuelve a pasar, ahora sí ya mejor se los mando por WhatsApp. Viendo de tantas cosas ya ni fue útil el video. Chicos. Bueno, vamos a seguirlo viendo y al final ya hago el resumen de lo más importante. Mexicano en varias batallas. Otro importante, tomaron el puerto de frontera carente de una defensa en octubre de 1846, iniciando así la campaña en el estado mexicano de Tabasco. Sin embargo, los mexicanos consiguen Ay, no puede ser. una de sus victorias más importantes en la primera batalla de Tabasco, en donde logran repeler la invasión enemiga. De esta manera, el ejército estadounidense regresa al puerto de frontera, iniciando un bloqueo para desabastecer a las tropas tabasqueñas. A esto se suman los conflictos internos del por sí ya inestable México. En el estado de Yucatán, quien había declarado su independencia en 1840, estallaron nuevas revueltas a la par que en la Ciudad de México se produjo un levantamiento federalista. Sí, qué complicado llevar una guerra así. Lo anterior propició el regreso de Santa Anna, quien se había exiliado en Cuba. El líder guió personalmente las tropas, dirigiéndolas hacia el norte. Así, se encuentran con un contingente estadounidense en la batalla de la Angostura, que terminó con la criticada retirada de Santa Anna, quien había dejado a Valentín Gómez Farías como presidente del país con la consigna de conseguir recursos para la guerra. Mientras tanto, el presidente Polk opta por abrir un nuevo frente de guerra tras la toma del puerto de Veracruz, en donde desembarcó un nuevo contingente que iniciaría la invasión del centro de México. Se dice que los estadounidenses pudieron avanzar y asentar una nueva victoria en la batalla de Cerro Gordo gracias a la compra de varios espías mexicanos que los guiaron por el territorio. Regresando a Tabasco, los estadounidenses consiguieron reorganizarse y asentar una nueva victoria en la segunda batalla de Tabasco, en donde logran tomar la capital del estado, Villahermosa. Con esto, consolidan el control de dos importantes puertos en el Golfo de México. Los estadounidenses avanzan consiguiendo nuevas victorias en las batallas de Lomas de Padierna, Churubusco y Molino del Rey, todas en las proximidades de la Ciudad de México, objetivo final de los invasores. Estas serían el preludio de la batalla de Chapultepec el 12 de septiembre de 1847 en el Cerro homónimo. Este episodio es recordado por la heroica defensa del castillo de Chapultepec por parte de los jóvenes cadetes del entonces Colegio Militar, que fueron conocidos como los Niños Héroes. Asimismo, una gran cantidad de civiles se levantaron en armas contra los invasores, siendo sus esfuerzos inútiles ante la superioridad armamentística del enemigo. Las derrotas en las batallas de Ciudad de México fueron el reflejo de las divisiones internas, la pésima conducción militar y la ausencia de un mando político unificado. Las consecuencias inmediatas fueron la rendición del gobierno mexicano y una nueva renuncia de Santa Anna a la presidencia del país y su posterior exilio en Venezuela. A la guerra le continúan los acuerdos entre ambas naciones. Estos se plasman en el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en febrero de 1848 y redactado en su totalidad por Estados Unidos. Además de ratificar su soberanía sobre Texas, se quedaron con el área en disputa al norte del río Bravo, además de los territorios mexicanos entonces conocidos como Alta California y Santa Fe de Nuevo México. Lo anterior representó para México la pérdida de 2.1 millones de kilómetros cuadrados o el 55% del total de su territorio. A cambio, Estados Unidos le daría una indemnización que cubra con los gastos de la guerra. Importante resaltar que en estos territorios habitaban un poco más de 100.000 habitantes mexicanos a quienes se les dio la opción de elegir por las nacionalidades mexicana o estadounidense, optando la mayoría por la segunda. Al contar los territorios cedidos con una bajísima densidad poblacional, es evidente que no tenían el mismo valor económico y cultural que los estados del día de hoy. Sin embargo, esta afrenta fue muy dolorosa para los mexicanos, quienes aún después de la rendición de su gobierno, continuaron con algunas hostilidades contra los invasores, como en la batalla de Santa Cruz de Rosales en Chihuahua. Aunque este episodio significó una contundente victoria para Estados Unidos, acrecentó la división entre los estados del norte y sur por sus ideas contrarias acerca de la guerra,
que sumado a otros motivos derivó a la posteridad en la Guerra de Secesión, acaecida una década después y sobre la que también dediqué un video en el canal. En cuanto a México, las causas de su derrota fueron la ya mencionada inestabilidad interna, perjudicial para la toma de decisiones en momentos de crisis. Asimismo, la marcada desventaja militar y el rezago económico y tecnológico con respecto a Estados Unidos, quien vivía el apogeo de la revolución industrial, concretaron la suerte de México en la guerra. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que las cláusulas del Tratado Guadalupe-Hidalgo fueron justas? ¿Crees que las consecuencias de esta guerra siguen repercutiendo hasta el día de hoy en México? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado... Listo, chicos. Ok. Bueno, los puntos más importantes de este video, pues, es que la guerra con Estados Unidos... A ver, déjenme pongo la diapositiva. Okay. La guerra con Estados Unidos básicamente se trató de una lucha por el territorio y ganan ellos la guerra, ¿vale? Entonces México tiene que ceder todo este espacio a los estadounidenses en el Tratado Guadalupe Hidalgo en el año de 1848. Este año sí es súper importante que se lo aprendan porque así tal cual les preguntan, ¿en qué año se firmaron el Tratado Guadalupe Hidalgo donde México cedió la mitad de su territorio? Entonces acuérdense que en 1848. Y como ya escucharon, se debió pues a varias cosas, principalmente a que dentro de México no había una estabilidad, la gente no estaba unida consigo misma, estaban los conservadores por un lado, los liberales por otro, siempre peleando entre ellos mismos y por la misma razón no se pudo como unificar un solo ejército que pudiera pelear esta guerra. Eso por un lado, y por otro lado que Estados Unidos tenía muchas mejores armas, y que tenía más soldados cerca de esta área, ¿no? Porque en México todo estaba hasta acá, hasta el sur, y como escucharon, había muy poquita gente, ¿no? O sea, no era un territorio muy poblado, y la gente mexicana que vivía allí, al final decidió por tomar la nacionalidad estadounidense, se les dio a elegir, y casi todos decidieron irse al lado estadounidense. Después de esta guerra va a venir otra guerra en México, pero ahora una guerra interna conocida como la Guerra de Reforma, que básicamente es otro enfrentamiento entre conservadores y liberales, y básicamente se desencadenó por el Estado, por un presidente que se llamaba Comonfort, que estaba apoyado por los conservadores. Él, Comonfort y todos sus seguidores apoyaban la idea de que México necesitaba seguir siendo una monarquía y que hacía falta traer a un rey de Europa. O sea, ya una vez que México era independiente, los conservadores aún querían que viniera un rey de otro continente para gobernarnos, porque estaba todo tan inestable que decían mejor que venga alguien como con experiencia o así para que gobierne este país. Por otro lado, los liberales, liderados por Benito Juárez, decían que no, ¿no? Que nosotros nos podíamos hacer cargo de nuestro país y que tenía que ser una república donde hubiera un presidente. Ok, ahora vamos a ver el video de la Guerra de Reforma, espero que se pueda ver mucho mejor. Si no se puede ver mejor, si se los mando por WhatsApp, más fácil. Ok, esperen un momento. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te contaré la historia de la Guerra de Reforma, así que pon mucha atención. Para que este tema sea más sencillo, tenemos que entender la diferencia entre liberales y conservadores. Los liberales pretendían que México se estableciera una república democrática, libre de la influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, la cual gobernaría con las viejas ideas del orden social español durante el virreinato. La Iglesia continuaría siendo el pilar fundamental de la educación.
la cual solo estaría destinada a gente con poder monetario y entregando privilegios solo a individuos con estatus social muy alto. La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Como la guerra parecía inevitable entre liberales y conservadores, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuloaga. De esta forma, el país contaba con 2 presidentes, Félix Zuloaga por el bando conservador, quien se ubicó en su sede en el gobierno de la Ciudad de México, y Benito Juárez, del lado liberal, quien gobernó desde Veracruz. La Guerra de Reforma dividió a la población en 2 bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron al reclutamiento forzoso para hacer cada vez más grandes sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. Finalmente, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. Te mencionaré algunos de los puntos más importantes de esas leyes de reforma. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podrían reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. Desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría. Listo, entonces, ¿cuál fue el documento que surgió de la Guerra de Reforma, chicos? El documento más importante por parte de los liberales. Las leyes de reforma. Exacto, las leyes de reforma que fueron escritas ¿por quién? O presentadas ante el pueblo ¿por quién? Porque tal vez la escribió más de uno, ¿no? Por él. ¿Quién es él? Por Benito Juárez, ¿vale? Entonces Benito Juárez va a ganarle a Comonfort. Recuerden que Comonfort estaba del lado de los conservadores, que apoyaba que la iglesia tuviera mucho poder sobre la sociedad, y Benito Juárez estaba del lado de los liberales, que quería instaurar una república y que quería que la sociedad fuera libre de elegir la religión que quisieran profesar cada quien, y además estableció unas leyes de reforma, varios aspectos muy importantes. Por ejemplo, la ley que establece el matrimonio como un contrato social. Entonces, desde este tiempo, al casarte, ya había como responsabilidades, ¿no? Que se tenían que cumplir con el cónyuge. La ley del registro civil, porque antes de este momento no había un conteo, ¿no? De quién nacía, quién moría, y eso hacía muy difícil, ¿no? Poder saber, pues tener un registro de la población del territorio. Entonces, en las leyes de reforma va a surgir esto, ¿no? El registro civil, la secularización de cementerios, la ley de secularización de hospitales. Esto quiere decir que va a tener como un registro de toda la gente muerta, la gente que nace y muere en los hospitales, ¿vale? Ley de libertad de cultos para poder profesar la religión que queramos. La ley que reduce el número de festividades religiosas, es decir, que no fueran obligatorias, ¿no? Para poder ser parte de la sociedad, todas las festividades religiosas que se hacían en la Nueva España. Y educación gratuita y laica.
porque por el Partido Conservador, por ejemplo, solo le quería dar educación a las personas más ricas y además una educación totalmente religiosa. Entonces, en las leyes de reforma se establece lo contrario, ¿no? Gratuita para todos por igual y sin ningún culto. Y Benito Juárez va a gobernar el país en el periodo de 1857 hasta 1872. También en las leyes de reforma se va a establecer que las propiedades de la iglesia se desamorticen, es decir, que se nacionalicen, porque acuérdense que la iglesia pues estaba directamente ligada con el rey de España, entonces querían que ya las iglesias ya rompieran sus vínculos por completo con España y que ya solamente fueran como, que no le tuvieran que rendir cuentas a otro país o a otro sacerdote en otro lugar, ¿vale? Comonfort no aprobó la Constitución de 1857 y en cambio se aprobó el Plan de Tacubaya y esto determinó la Guerra de Reforma, ¿vale? Entonces acuérdense, la Guerra de Reforma está causada por el conflicto interno en México entre liberales y conservadores, Comonfort a la cabeza de los conservadores y Benito Juárez a la cabeza de los liberales y gana Benito Juárez con las leyes de reforma. Ok, hasta el momento hablamos de una intervención extranjera que hubo en nuestro territorio, que fue la guerra con Estados Unidos. Una intervención básicamente significa que personas de otro país llegan a nuestro país con ganas de obtener algo, ¿no? De un territorio, de generar alguna guerra por alguna razón. No mencionamos una que va antes de la guerra de Estados Unidos, pero se las digo ahorita porque es muy breve. Fue la primera intervención francesa en la que se tuvo que pagar daños causados a un pastelero. ¿Han escuchado esta historia de los daños del pastelero francés y por qué surgió a partir de eso casi una guerra? ¿O nunca han escuchado nada de esto de los pasteles? Yo sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas como por qué pasó, qué sucedió? Creo que unos mexicanos hicieron daño a una pastelería francesa y pues se empezaron a echarle un buen de bronca, ¿no? Los franceses, ¿no? Le querían cobrar y Sí. se pelearon al último Sí. porque no les querían pagar nada. Sí, la realidad es de que fue un pretexto, ¿no? Obviamente que eso no era un motivo suficiente para hacer una guerra, pero pues de ahí se agarraron. Entonces, sucede que España ya, ¿no? Firma nuestra independencia, pero Francia todavía tenía ganas como de ampliar su imperio, ¿no? Napoleón III en Francia tenía la idea de conquistar toda América Latina después de que apenitas se acababan de quitar del yugo español, o sea que han estado sobre el territorio latinoamericano, como insistiendo mucho, ¿no? En colonizarlo. Y entonces los franceses tenían como ciertas personas viviendo aquí en México para saber, como tipo espías, ¿no? Para saber cómo se estaba manejando el gobierno, entre otras cosas. Y pues bueno, uno de ellos tenía una pastelería y se le hicieron unos daños, ¿no? En una revuelta y exigían pagarle los daños a este señor pastelero, pero por millones de pesos, es una cantidad exagerada, ni lo que valía toda la casa donde estaba la pastelería. Y México en ese momento no tenía suficiente dinero, ¿no? Como para decir, ay, bueno, si ya tengan el dinero y ya no hacemos conflicto. Entonces Francia lo tomó como una ofensa, ¿no? De no querer hacerse responsable de esos daños y quiso propiciar una guerra. No duró mucho, de hecho este periodo solamente fue de un año, de 1838 a 1839. Y por el momento así se quedó tranquilo, ¿no? Ya después va a venir la segunda intervención francesa, pero ahorita se las cuento. Entonces, en el examen usualmente les preguntan como que ordenen cronológicamente las intervenciones que tuvo México una vez que ya era independiente. Entonces, en primer lugar, esta, ¿no? La francesa por lo de los pasteles. En segundo lugar, es la guerra con Estados Unidos, que duró 2 años, de 1846 al 48, como antecedente la guerra con Texas, ¿no? En 1836, donde ya hubo roces, ¿no? Entre los gobiernos. Y como consecuencia de la guerra con Estados Unidos, México pierde más de la mitad del territorio. ¿En qué tratado? ¿En qué tratado se firmó esto? Muy importante ese tratado.
el Guadalupe Hidalgo, ¿vale? Acuérdense, con el Tratado Guadalupe Hidalgo se estipula que México le va a dar todo ese territorio a Estados Unidos y este tratado lo escriben por completo solamente estadounidenses. Ni un mexicano puso una palabra ahí y por eso es que fue tan ventajoso para ellos, ¿vale? Y como tercera intervención a México, la intervención francesa, pero ahora hasta 1862. Y de aquí va a surgir algo conocido como el Segundo Imperio Mexicano, donde van a gobernar Maximiliano de Habsburgo y Carlota. ¿Han escuchado de ellos? ¿Saben dónde vivieron, por ejemplo, aquí en la ciudad, cuando gobernaron? No. Ok, ellos vivieron en el castillo de Chapultepec. Y ahorita vamos a entrar más a detalle el Segundo Imperio Mexicano. Entonces, en resumen, después de la independencia de México, surge el primer imperio mexicano, que está gobernado por ¿quién? ¿Quién era la cabeza del primer imperio mexicano? Fue la primerita que vimos hoy. Que se dio el abrazo con Vicente Guerrero. ¿Quién fue, chicos? Fue Iturbide, ¿no? Muy bien, Iturbide. Entonces, primer imperio mexicano con Iturbide a la cabeza. Lo quitan por el plan de Casamata y entonces surge la República Mexicana, ¿no? Con el primer presidente siendo Guadalupe Victoria. Después viene Santa Anna y es el que va a enfrentar la guerra con Estados Unidos, va a ceder la mitad del territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y después va a surgir este segundo imperio, ¿no? Donde van a venir otra vez los franceses a querer instaurar, ¿no? Como su régimen aquí. Ok, la intervención, bueno, vamos a ver primero un resumen de esto que les acabo de decir, de las intervenciones que tuvo México, para que ya no les quede así ninguna duda. Ok, un minuto. Este está chiquito. Después de la independencia, México enfrentó un problema de establecer un gobierno sólido. Se inició un conflicto entre dos posturas políticas, liberales y conservadores, con intereses imperialistas y la figura política de Santa Anna. Establece Agustín de Iturbide de 1822 a 1823, con el llamado Primer Imperio. Santa Anna, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo proclaman el plan de Casamata para quitar el gobierno de Iturbide. Centroamérica se separa aprovechando la inestabilidad del país. Se proclamó la Constitución de 1824 y la primer presidencia liberal de Guadalupe Victoria. La inestabilidad política del país propició una serie de intervenciones extranjeras que trajeron consecuencias importantes, como la pérdida de territorio y la guerra. La primera intervención fue el intento de reconquista española de 1829. Se inició con el desembarco de Isidro Barradas, que fue detenido por el general Santa Anna, apoyado por Manuel Mier y Terán y el triunfo mexicano. El conflicto con el imperialismo francés venía desde la independencia. Los franceses en el país presentaron quejas por daños sufridos a sus propiedades, ocurridas por los conflictos del país y expuestas por un pastelero de Tacubaya llamado Remontel, que pedía una indemnización por medio del embajador francés de Faudy. La negativa del gobierno mexicano de Anastasio Bustamante propició la invasión francesa a San Juan de Ulúa y se declaró la guerra. El general Santa Anna salió a la defensa del país firmando la paz en 1839. Guerra con Estados Unidos. El antecedente se ubica con el conflicto de Texas, ocurrido en 1835 y 1836, que trajo como consecuencia la separación e independencia de Texas. Dicha guerra, perdida por el presidente Santa Anna, había dejado claras las intervenciones territoriales de Estados Unidos con México en el contexto del conflicto entre liberales y conservadores, al añadir Texas a Estados Unidos. México rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y su presidente James Polk en 1845. Estados Unidos envió tropas a México dirigidas por el general Zacarías Taylor.
presidente Santana dejó a cargo la presidencia a Valentín Gómez Farías y se preparó para defender el país con la invasión de Scott. Estados Unidos invade en 1846 y controla el norte del país. Se libraron batallas como La Angostura, Cerro Gordo, Churubusco, Padierna y Molino del Rey. Batallones heroicos como San Patricio. La guerra terminó con la batalla de Chapultepec y el batallón de San Blas y los cadetes del Colegio Militar. Después de una heroica resistencia, la ciudad había caído en manos de Estados Unidos el 16 de septiembre de 1847 con los tratados de Guadalupe Hidalgo y la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Ok, chicos, con sus palabras, ¿cuáles dirían que fueron las causas para que México perdiera la mitad de su territorio? Y si fue justo o no, ¿ustedes cómo lo perciben? Una de las causas fue lo de la independencia de Texas, ¿no? De que se quería ir se quería ir a Estados Unidos, ¿no? O algo así. Sí, pero causas internas como de México, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo qué propició que fuera tan fácil para Estados Unidos llevarse todo eso? La pelea entre los conservadores y los liberales, ¿no? ¿Sí? Sí, muy bien, exacto. Eso es todo el meollo del asunto. Que México post-independiente nunca estuvo unido. Se consolidó como nación, o sea, ya se llamaba México y de hecho ni siquiera muchos países aceptaban a México como una nación ya, pero pues ahí estaba, ¿no? Y nunca hubo un acuerdo entre todos sus habitantes y esto generó mucha inestabilidad y por eso que los franceses querían venir, los estadounidenses y todos querían apropiarse. Al final, pues se perdió la mitad del territorio, pero pudo haber sido peor, ¿no? Con tantos problemas internos. Y bueno, esto va a desencadenar llegar a la segunda intervención francesa en 1862, pero primero en 1861 Juárez va a restaurar la República del yugo conservador, ¿no? Debido a los problemas económicos va a decretar la extensión del pago a sus deudas con España, Francia e Inglaterra. Es decir, en ese momento México estaba súper endeudado con estos tres países porque ellos les habían prestado para muchas cosas, entre otras la guerra, ¿no? La guerra con Estados Unidos. Entonces, en este momento el país está súper pobre y de plano no tienen cómo pagarle a esos tres países y Benito Juárez les manda como cartas de que no va a ser posible el pago, ¿no? A ver, ok. Y bueno, esto ocasiona que los tres países se pongan muy molestos porque quieren seguir recibiendo el dinero que les deben. Y de hecho no se les dijo que no se les iba a pagar, solamente se les dijo que un tiempo, ¿no? Que les dieran como chance en que México volviera a estar bien, pero no quisieron aceptar como ese trato. España e Inglaterra vinieron, mandaron a sus barcos al Golfo de México y llegaron en paz, se llegó a un acuerdo hablado y ya, le dieron chance a Benito Juárez. Pero los franceses no le dieron chance, dijeron que ellos querían su dinero en ese momento. Y eso ocasionó pues una batalla muy importante que se festeja en todos lados, la batalla de Puebla. ¿Se acuerdan en qué día fue? Esa batalla tan importante. Es como muy recordada con mucho orgullo porque el ejército mexicano, que ni siquiera era como tal un ejército consolidado, peleó con armas mucho más como débiles que las que traía el ejército francés y ganó. Entonces por eso se recuerda como con muchísimo orgullo, ¿no? Esa batalla. Vamos a ver el video correspondiente. ¿El último ya lo vieron bien? ¿El último video? Creo que sí, ¿no? Ya no hubo problema. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este. Bienvenidos a nuestra serie Viajando por la Historia, donde los acontecimientos y los personajes más importantes están a tan solo un clic de distancia. El día de hoy
vamos a hablar sobre la segunda intervención francesa. Todo comenzó después de la Guerra de Reforma en México. El gobierno mexicano tenía muy poco dinero. Había muchas guerrillas y rebeliones que dejaban cada vez más daños en las calles del país. Por esta razón, el Congreso de la República decretó el 17 de julio de 1861 que dejaría de pagar todas las deudas que tenía con otros países. Entonces Francia, Inglaterra y España no estaban de acuerdo y le pidieron al gobierno de México que encontrara la manera de seguir pagando. 3 meses después, el 31 de octubre de 1861, Inglaterra, Francia y España se reunieron para firmar un tratado donde acordaban enviar una expedición, atacar y tomar el control de las principales fortalezas mexicanas, para que así ellos cobraran los impuestos de las aduanas y de esa manera recuperaran el dinero que le habían prestado a México. Y así es como los barcos españoles llegaron a Veracruz en 1861, los ingleses el 6 de enero de 1862 y los franceses el 7 de enero. Al ver lo que pasaba, el general Manuel Doblado se acercó a preguntar el motivo de la inesperada visita. Los extranjeros le dijeron que venían pacíficamente y que solo querían negociar con el gobierno. Entonces Inglaterra y España firmaron un acuerdo de paz. Pero el 5 de marzo llegó el general francés Carlos Lorenzés, quien prefirió desplegar sus tropas en México y dirigirse a la capital. En el trayecto, el general debía pasar por Puebla, pero no contaba con que el general Ignacio Zaragoza y su ejército estaban elaborando un plan de defensa. Y entonces llegó la madrugada del 5 de mayo, el día en que los franceses llegaron a Puebla, donde querían apoderarse de los fuertes de Loreto y Guadalupe. En una intensa batalla entre franceses y mexicanos, las condiciones de terreno y la estrategia de los franceses no jugaron a su favor, y así fue como los franceses fueron derrotados por el ejército mexicano. Días después, Napoleón III envió aproximadamente 28,000 soldados franceses para seguir avanzando a la capital. El ejército francés entró en la Ciudad de México el 10 de junio, y un mes después, el 10 de julio, la Asamblea de Notables, un grupo de personas convocadas por el rey, establecieron que el gobierno de México tendría una monarquía hereditaria. Eso quiere decir que habría un emperador, y cuando él muriera, les daría el imperio a sus hijos. Este emperador sería Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Por último, en 1864, Maximiliano llegó a México, y así comenzaría el Segundo Imperio, pero esa historia la dejaremos para otro video. Si te gustó este video y te gustaría ver mucho, te invitamos a... Ok, sí pudieron escuchar ahora sí súper bien ese, ¿no? Ese video, creo. Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno, ok. Entonces, pues bueno, los franceses tratan de invadir a México, pierden la batalla de Puebla, pero como pudieron darse cuenta, aún así llegaron a la Ciudad de México, donde se juntaron los notables, ¿no? Como ahí los mencionan, que eran personas muy importantes que decidieron el rumbo del país y básicamente decretaron que México iba a convertirse en una monarquía, ¿vale? En una monarquía donde iba a haber un emperador. ¿Y a quién pusieron? Al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, que era de Austria, pero pues estaba puesto por el gobierno francés, con su esposa Carlota, ¿vale? Y ellos vivieron durante varios años allí en el castillo de Chapultepec y a este momento es lo que se le conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Fue muy cortito, en realidad solamente de 1864 a 1867, y las opiniones están muy divididas en cuanto a si fue bueno o no. Muchos apoyan a que debió de haber seguido así durante muchos más años porque se decretaron muchas leyes a favor de los derechos humanos, de la educación, entre otras cosas, pero muchos otros dicen que esto nunca debió de existir porque fue una ofensa, ¿no? Como hacia la independencia que ya había en México, hacia las leyes de reforma puestas por Benito Juárez,
y que viniera un extranjero a gobernarnos. A mucha gente esto le parece como uno de los peores errores, pero por otro lado se construyeron, por ejemplo, muchas avenidas importantes. Una de ellas es la Avenida Reforma, que hoy en día es como de las más importantes del centro de la ciudad, pues la construyeron en este momento, y muchas otras cosas, ¿no? De índole arquitectónico, social, económico. Y pues así se acaba el Segundo Imperio y vamos a seguir mañana con el Porfiriato para después dar paso a la Revolución Mexicana. Entonces, como resumen de lo que vimos hoy, se acaba la independencia de México, surge un primer imperio liderado por Agustín de Iturbide, después lo quitan y se vuelve una república, República Mexicana, y van a haber varios presidentes ahí. De los más resaltables podría ser Santa Anna, que pierde la guerra con Estados Unidos y cede la mitad del territorio. Benito Juárez con la guerra de reforma, que la gana y publica sus leyes de reforma. Y después viene la segunda intervención francesa con el gobierno de Maximiliano y Carlota. Y creo que eso es lo más importante que tienen que recordar de esta clase, chicos. ¿Tienen alguna duda o comentario? No, ok. Y nada más, una última cosa, chicos. Les voy a dejar una tarea. Si la pueden hacer para mañana, estaría súper bien. Les va a tomar exactamente 35 minutos. Y se trata de ver unos videos justamente del canal que les dije de este chico. Se llama El Mapa de Sebas. Y la tarea sería que vean el video llamado Historia del Primer Imperio Mexicano. Básicamente es lo que ya vimos de Iturbide, pero un poquito más a fondo. Que vean ese, después el siguiente video que es el Segundo Imperio Mexicano, en 8 minutos, ahí les van a hablar de más de Maximiliano y de Carlota. Y ya por último, la historia de México, todo lo que vimos hasta el momento resumido en 17 minutos. Todas están en el mismo canal, y les voy a hacer un cuestionario de Kahoot mañana cerca. Bueno, si pueden para mañana, mañana. Si no, para pasado. Pero díganme, ¿creen que sí lo puedan hacer como para mañana? Para preparar el cuestionario de una vez. Por mayoría de votos. Son 35 minutos en total. Lo que tienen que hacer es verlo solamente. ¿Sí podrían para mañana, chicos? Recuerden que nuestra última clase creo que es el jueves. ¿Sí? ¿O hay alguien más bien que no pueda? Todos sí pueden. Bueno, los que puedan, por favor, véanlos, y los que no, de todas maneras ya tienen la información con lo que vimos hoy, pero que vean estos videos creo que les va a ayudar mucho. ¿Ya tienen el nombre de los 3 videos? Es Primer Imperio, Segundo Imperio y la historia de México en 17 minutos. Pues bueno, chicos, esto sería todo. Nos vemos mañana para su Kahoot de esto y para la Revolución Mexicana, ¿vale? Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Igualmente. Adiós, Miss. Gracias. Adiós, maestra. Bye, bye. Adiós.